¿Cómo están? Bienvenidos. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿qué ¿Cómo has dices? pasado el fin de semana? Pegado al televisor, Pegado al viendo los televisor, partidos, ¿no? Como debe ser, como debe además. ser. Claro. ¿Tú has visto También, algún también, partido? también, también. He visto, a medias, pero he visto. Bueno, yo no, yo enteritos, de comienzo ¿Enteritos? a fin, Sí. como debe ser también. Efectivamente, los periodistas, como dice el Juan, siempre estamos de turnos, así que es una macana. Estás haciendo una cosa, te llama alguien, es una macana. Pero he visto una buena parte. Ya vamos a hablar de eso un poquito más tarde, pero ¿Qué tenemos hoy a, día? tenemos a Juane primero para que nos dé Sí, ¿quién es nuestro entrevistado? Wilson Santamaría, Wilson Santamaría. Excelente. viceministro de Coordinación Legislativa, ¿no? Ese es el nombre. Exacto. Ya, Muy estamos bien. importante porque para ver qué opciones tiene el gobierno de alianzas en el legislativo, Exactamente. Esa ¿cierto? es la idea central. ¿Qué Exacto. alianzas puede tener? ¿Por qué ha roto con Samuel? Después ha habido una aclaración de que no ha habido ruptura. Besitos, Sí, besitos, cariño. cariño después de la... Bueno, Sí, vamos a ver que él nos lo explique también. sí, También tenemos tu sección, ¿no? Hoy día, hoy sección día es importante. sección. ¿Qué sección es hoy día? Hoy día le llamamos nosotros sección Illimani, pero Que ¿qué? son temas que son, bueno, yo he recolectado 65 temas que hacen referencia a aspectos de pedacitos de la realidad que el MAS se ha encargado de deshacer, de quebrar, de corromper durante 20 años, ¿no? Y los mostramos aquí como pruebas fehacientes de ese mal funcionamiento. Y vamos a ver el de hoy día. Son inversiones. ¿Han venido muchísimos empresarios extranjeros a invertir a Bolivia? ¿Han venido? Contéstame. No han venido, No han venido. no han ¿Dónde se han venido. ido? A los países de la región. Sí, bonito. El colegio. Salió a Chile, salió a Brasil, ¿no? Los Claro, principales, México. Pero claro. eso lo vamos a ver ahorita con algún dato. Muy bien, y además tenemos imágenes exclusivas de protestas en Suiza por el resultado Eso es con Argentina. gravísimo. Es grave, grave, sí. Porque a mí me da hasta un poco de Mm, vergüenza. Es muy sí, fuerte sí, en muy fuerte. Suiza. Además, Suiza que es un país muy, muy, muy disciplinado, ordenado, ¿no? Es un país disciplinado. Mm, Eso por favor la gente que vea mm. lo que hemos Hemos tratado, ¿no? encontrado una cosa bastante preocupante. Y ahora sí le damos la bienvenida a Juan Arauz, jefe de redacción de Brújula, para que nos cuente un poco el panorama de las noticias. Juane, te damos la bienvenida, ya te vemos ahí. ¿Qué tal? Me están pidiendo en producción que me acomode. Mil disculpas, estoy Ahora como sí, acomodándome poco, pero, pero acá estoy. se te ve bien. Bien, bien, bien. ¿Qué tal? Buen día, colegas. Qué Raúl, gusto. Diego. ¿Cómo estamos? Me impresiona que en Suiza haya protestas. Justamente hace una semana estaba con un querido amigo que es suizo-argentino. Me decía que en Suiza, país más tranquilo del mundo, más o menos, ¿no? Y hay protestas, pues eso es lo que causa el fútbol. Exactamente. Sí. Y ahora, ¿No? ¿cómo será un amigo suizo-argentino cuando vio el partido? Por quién estaba? No sé, no le pregunté. Es un hombre de iglesia, así que Ah, yo creo que caramba. se, El suizo argentino es se griego. fue a pensar en Dios y Dios lo iluminó, Está muy bien, supongo. muy bien, muy bien. Bien, Ah, muy bien. vamos con los temitas. A ver, hay una variada agenda. Primero, Zúñiga ya está en La Paz, viajó temprano a las 6 de la mañana, sí, y algo de la mañana, llegó al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a las 6:40 más o menos para el inicio del juicio oral que se va a extender hoy, mañana y pasado en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. ¿Por qué caso? Pues el que ya sabemos, por este levantamiento militar, la toma de la Plaza Murillo, ¿no ve? En esta narrativa que intentó el gobierno de Luis Arce de indicar que era un golpe y todo aquello que ya lo sabemos con detalles. Pero bueno, llegó hoy día el ex comandante del ejército y hoy comienza, supuestamente está previsto para la mañana, si no estoy equivocado, 9 de la mañana, 10 de la mañana ya comienza, bueno, a las 9 de la mañana ya comenzaría el juicio. Veremos, estamos atentos a esto. Ya hemos sacado incluso ya el anuncio de que ya está en el Tribunal de Justicia, en el Salón Rosado, en fin, todo esto es importante. Un tema. Otro temita importante, a 2 semanas del inicio, justo hoy se cumplen 2 semanas del inicio del dólar flexible, el dólar se cotiza a 10.40, es el mismo valor que
el sábado. No nos olvidemos que el BCB actualiza el precio cada día hábil a las 8 de la noche. Bueno, 10.40 implica un 60, y si no me equivoco, 60 y algo bolivianos, 60 y algo centavos más de bolivianos del que inició el dólar. Bueno, se mantiene la misma cotización del sábado, del domingo y obviamente de hoy. Mañana veremos qué ocurre. Eso es otro tema importante. Pero insisto, este es el dólar flexible. Otro asunto es en las casas de cambio. La semana pasada, por ejemplo, cuando el dólar estaba a 9.80, en las casas de cambio se llegaba a cambiar hasta en 10 bolivianos. Sin embargo, el sábado, cuando estaba a 10.40, en las casas de cambio se cambiaba hasta en 10.50. Cosas del mercado, cosas del mercado. Después, otro tema importante, ya en sociedad, médicos van al paro nacional, médicos del sector público van al paro nacional porque reclaman el pago de sueldos que se les debe. Sin embargo, en La Paz no se está cumpliendo este paro porque ya se logró pagar el sueldo justo a horas o a un día antes del inicio de la protesta. Veremos qué pasa a nivel nacional. El Ministerio de Salud, en todo caso, indicó y aseguró que en el transcurso de la jornada ya se va a regularizar el pago de los salarios. Veremos qué ocurre. Mientras tanto, los que pierden ahí son los pacientes que pues, no tienen atención en el sector público. Otro temita. A raíz de ayer, una más del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, un exabrupto más. ¿No? ¿Se acuerdan que hace una semana les dijo al vocero presidencial: nosotros los magistrados tenemos lo que a ustedes les falta? ¿Se acuerdan de eso, no? Y se acuerdan que en enero, febrero, se estrelló contra la en ese entonces viceministra de Autonomía, Barriento, indicándole que ella profundizaba las heridas, ¿se acuerdan? Y se acuerdan también que hace unos días convocó un paro. Bueno, ayer habló de un carnicero. Usted es un carnicero de la democracia. Le dice a un vocal veniano que cuando eran las elecciones judiciales él interpuso un proceso para suspender la elección judicial en Beni, debido a que este vocal, en ese entonces candidato, había quedado inhabilitado. Sin embargo, todo es medio raro porque hay amenaza de ida y vuelta, el vocal responde y le dice: venga pues a Beni, le vamos a demostrar de quiénes somos los venianos. Ya pasó a otro nivel la charla, la discusión, bueno, no me gusta comentar, así que está el asunto ahí. Pero bueno, el asunto es que una declaración más polémica del presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia. Y otro temita más, también de sociedad, bien local. ¿Qué va a pasar con los funcionarios que siguen cobrando sueldo del Consejo? ¿Por qué? Porque hay todo un entuerto, ¿no?, entre el legislativo municipal y el ejecutivo municipal. Debido a eso, nos hemos enterado que hay funcionarios del Consejo que ya no deberían estar trabajando ahí porque ya deberían haber estado desvinculados, pero debido a todo este problema no los han sacado oficialmente. Por ende, ellos siguen en el sistema. ¿Y qué hacen? 8 de la mañana, 8:30 van, marcan el biométrico, se van. En la noche, en la tarde, cuando se acabe la jornada, van, marcan el biométrico y se van. No trabajan, pero reciben sueldo. Mientras tanto, hay gente que sí está trabajando en los cargos de estos funcionarios, pero que no pueden recibir sueldo. ¿Por qué? Porque los otros funcionarios que no trabajan, pues están recibiendo el dinero en sus cuentas. Y esto se debe a que se debe a un problema entre el legislativo y el ejecutivo que no se ponen de acuerdo. El alcalde de Dopailer no reconoce la directiva del Consejo Municipal. Estamos a julio, esto ya es en mayo, junio, julio, ya casi 2 meses, ya estamos a mediados de mes y los problemas siguen. Esas son las noticias cuando son las 9:15 de la mañana de este inicio de semana previo a las fiestas julias. Juane, importante este menú de noticias, eso de los magistrados, Romer Saucedo, que lo vamos a comentar ahorita con Diego, y esto todo de la alcaldía también, importante. ¿Y a qué se debe? A que como no hay esta pugna, y tú me lo aclaras, Juane, no reconoce el ejecutivo, digamos, el alcalde, a la directiva del legislativo, que es el consejo, y por lo tanto, como no reconoce esa directiva, tampoco autoriza que haya el cambio en los pagos, porque el consejo tiene autonomía para sus nombramientos, pero los pagos provienen obviamente del ejecutivo, una orden de la secretaría respectiva, Claro. que ordena que se
mande a las cuentas de los funcionarios. Entonces, mientras tanto, ya tenemos 2 meses de... O sea, el negro ha salido, Juane, pero su gente sigue en los cargos. Mucha de su gente sigue en los cargos. En el- ¿Eso es? No, esto es en el Consejo. Es en el Consejo. Hay cargos de libre nombramiento. Yo soy concejal o yo trabajo soy autoridad del Consejo y contrato a gente para que trabaje en el Consejo como asesor, como Son del Consejo. secretaria, en fin. ¿Y qué ocurre? Esto es el Consejo, no es en el Ejecutivo, ¿no? Entonces, en el Consejo, para que estas personas dejen de trabajar, obviamente tienen que salir los comunicados desde el Consejo hacia el Ejecutivo. Perdón, Pero debido a los problemas que hay, la gente sigue siendo sin ser desvinculada. Y esto es porque, según lo que se informa, según las denuncias, es que el Ejecutivo no reconoce a la directiva del Consejo. Bueno, y no lo reconoce porque dicen, la ley establece que la mayoría debe tener la presidencia. Sin embargo, la ley en ese sentido se puede prestar para interpretaciones porque dice la mayoría, pero no dice la mayoría del que ganó la elección. Se dice la mayoría en el Consejo. Entonces, tienen la mayoría en el Consejo. Ahora se ha hecho un frente de oposición que es mayoría. Ese es el razonamiento que tiene el Consejo Municipal para decir que la directiva que han elegido es válida. La polémica está servida, se siguen pagando sueldos, creo que el dinero llega a más de medio millón de bolivianos de sueldos por los 60 y tantos, 70 personas que se le han pagado y estamos a mediados de mes, esa gente sigue marcando. Y mientras tanto hay gente que no recibe sueldo pero está trabajando. Eso es algo que está ahí. exactamente. Gracias. Es un tema que seguro que vamos a seguir analizando en estos días. Sin duda. Gracias, Y Juan. los médicos paseños están trabajando. Exacto. Si La Paz bloquea, pero cuando se trata de medicina, no bloqueamos y los otros 8 departamentos sí. Nos vamos turnando, ¿no? Me doy. La Paz se turna con los otros 8 departamentos, una cosa absurda. En este caso pero positivo. está bien. En este caso Un poco, positivo. bueno, un poco positivo, sí, está bien. Bueno, colegas, Excelente. gracias. Gracias. Gracias a Que ti, tengan un Juan. buen día. No, Juane. Buen inicio de Gracias. semana. Chao. Oye, estos exabruptos del Romer Saucedo Sí. son ya un poco preocupantes. Si me ayudan los colegas, quiero mostrar lo que hemos preparado. Está en pantalla, ahí está. Voy a poner en presentación de... Ahí está. Oh, no sé qué dice. Ah. En septiembre del 25, todavía con el gobierno anterior, amenazas a exministros del MAS. Si son tan valientes para hablar en los medios, que vayan y den la cara al Tribunal Supremo de Justicia y ahí nos vamos a decir las verdades. Como la población sabe, pero nunca nadie se animó a decirles, ¿sabes qué? Si él tenía información sobre exministros del MAS, debía haberlo dicho en su momento y no haber amenazado, ¿no es cierto? Y no informarlo, esto es lo que está pasando, Pero claro. ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Luego, febrero del 26, ¿te acuerdas? Esto lo hemos comentado en su momento. No podemos permitir que discursos del pasado vuelvan a abrir brechas entre los bolivianos, en referencia a la ex viceministra Andrea Barrientos. La viceministra Andrea Barrientos viene a ahondar las heridas del pasado. Una viceministra que está por debajo del presidente Paz no puede ir en contrarruta de lo que está trazando para el bien de todos los bolivianos. Al respecto, ¿te acuerdas de cuando se hablaba del 50-50? Sale a hablar como si fuera un jefe opositor, ¿no? Increíble el presidente de nuestro Tribunal Supremo de Justicia. Junio del 26, es decir, el mes pasado, amenazas de paro judicial. Si no somos atendidos, iremos al paro inicialmente por 24 horas, posteriormente 48, 72, y si es necesario llegaremos al paro indefinido de la justicia en Bolivia con la finalidad de conseguir la atención que merece nuestra institución. A los magistrados les sobra lo que a su gobierno le falta, en referencia al vocero presidencial. Y finalmente en julio, ayer o anteayer, amenazas al vocal Beniano Mejía, 72 horas para el carnicero de la democracia. Le doy 72 horas, pero no explicaba qué va a pasar después pero así, ¿no? O sea que aquí tenemos, Diego, Qué grave, ¿no? un presidente de un órgano. Es desubicado del Estado. eso. Ubicado y no sé si... O está haciendo política. por Quiere eso. ser candidato a senador, quiere ser candidato a gobernador futuro, pero no está haciendo. Imagínate, a ver, no sé, ¿qué otra actividad tiene la misma contundencia moral? Un cura, digamos, ¿no?
Claro, A ver, carajitos, vengan aquí a tomar su hostia. No, no, podría ser una cosa así. exacto. O no pequen, carajo, digamos, ¿no? O no estén pecando. Es una cosa así de vulgar lo que está haciendo este hombre. Además, si pecan, les voy a dar con... Kim Sachana. Exacto, Kim Sachana, al primer pecador, ¿no El ves? primer pecador, traigan sus traseritos, los vamos a picotear, carajo. Es una cosa así este señor, ¿no? Es una cosa vulgar, no me Yo gusta. he me molesta. empezado yo hablando así seriamente, tratando de articular, pero no puedo. Bueno, perdón, pero es consonante con el ejemplo que doy. No podrías tener un... Sí. ¿Sabes qué? Un presidente, nada más, cualquier juez y un presidente Sí. del Tribunal Supremo de Justicia tiene Sí. que mantener una... contundencia en el fondo y formas, O sea, formas. tú decías formas. el otro Fíjate día, lo que... no solamente la mujer del César no tiene que ser sino parecer, ¿no? Sí. Y eso involucra a las autoridades y por supuesto a los jueces, a los magistrados, ¿no? Entonces, realmente, y la respuesta de este Mejía, que es el veniano, no, yo más bien te doy 48 horas para que vengas acá al Beni y vas a ver lo que te va a pasar, porque en el Beni somos muy machos. O sea, esos son nuestros magistrados, hermano. El veniano discutiendo con el presidente del Tribunal Supremo, una falta Que en esos puestos es preocupación. probidad. Probidad, ¿no? Probidad absoluta y especialmente en las formas, ¿no? Sí, realmente. Es decir, ¿te imaginas si ellos son así? ¿Qué pasa por debajo? Si el jefe puede hablar de esa manera. Sí, yo creo que aquí... ¿Estamos en buenas manos? ¿La justicia está en buenas No, manos? por supuesto que no. No está en buenas manos. No está en buenas Porque el manos. tipo es de Saucedo. Además que tiene un... Saucedo es un buen apellido. Sí, es un buen apellido. ¿Coincide con tu segundo apellido? Coincide que debe ser mi pariente, ¿no? Mm. Tiene que ser mi pariente consanguíneo. Por ahí de hace unas 10 generaciones o hace unas 5. Sí, bueno, tengo familia cruceña, todos, ¿no? Claro, porque es su madre cruceña. Entonces, bueno, habrá que ver, pero esto, más allá de la familiaridad, es un poquito tosco, Sí, ¿no? y yo creo que aquí hace falta que el presidente Saucedo haga una reflexión sobre esto y que vea que nada de esto realmente le ayuda a él. Más bien Sí. genera más polémica, genera más dificultad. Si él quisiera en el futuro hacer política, que parece que está en su ADN, ¿no? Porque está siempre tratando Sí. de polemizar, ¿no? Pero que espere, ¿no? Que termine su gestión. Creo que le faltan 5 años y podría hacerlo, ¿no? Tiene unas ganas de llamar la atención, ¿no? Es un poco ¿cómo se dice? Figurín. Figuretti, Figuretti le hemos puesto. figurín. Lo cual nos lleva a hablar también, Diego, de realmente, bueno, otra vez vamos a hablar las mismas cosas. 8 meses de gestión de gobierno y no hay un inicio de una reforma judicial. Exacto. Hay intentos, escuché al expresidente Rodríguez Belcé a mencionar que se debería avanzar, cómo se debería avanzar. Nuevamente parece que hay borradores de leyes, ¿no? Pero no propiamente una propuesta al país, cómo vamos a asumir este tema tan duro, tan difícil, ¿no? No vale la pena partir siempre del diagnóstico. El MAS ha destruido la justicia, ¿no? Correcto. Y la ha convertido en un apéndice partidario. Entonces tenemos que salir de eso. Y ya van 8 o 9 meses, dices. 8 meses de gobierno, sí. ¿Y hay alguna propuesta? ¿Tenemos algún anteproyecto? No, pues, no hay, pues. ¿Se ha convocado a los colegas partidarios para discutir el tema? Tampoco, parece que no. O sea, no hay nada. No hay nada. Ahorita vamos a hablar con Wilson Santamaría, que una de las preguntas podría ser esa, ¿no? Sí, no, bueno, Respecto del legislativo, ¿hay algún sí. acercamiento para hacer esto? Pero ya que estamos casi por ir al corte de las 9:30, brevemente, Diego, ¿cómo has visto los partidos antes de ir a las protestas de Suiza? Con mucha emoción, ¿no? Especialmente y nuevamente el de Argentina, que Ujú. ha sido dramático. Dramático otra vez. 1-1 con una Suiza, con un rival fuerte. Uno dice son débiles, pero no son débiles, por eso han llegado a donde han llegado. Es decir, juegan bien, es un equipo ordenado. Pero yo me quedo con la declaración final de su entrenador, que me he olvidado su nombre, Sí, que ha dicho no hay excusas. Mm. Hemos jugado contra Argentina, que es un rival encomiable, y hemos jugado contra el mejor jugador de la historia, que es Lionel Messi. No hay nada que alegar. Lo mismo que decía Salah cuando jugaban contra Egipto, que básicamente decía, no estoy de acuerdo con mis compañeros, nos han ganado,
con las reglas de juego que merecen ser no amplificadas ampliamente como transparentes. Han jugado bien y nos han ganado. Bárbaro, cracks. Nos Ahora, han ganado el mejor ahora de la tiene que historia. enfrentarse a Inglaterra. Y ese ¿Cuál va a es ser- tu tincazo? Yo a Argentina no lo he visto bien en ninguno de sus partidos desde el principio. Han ganado de conchazo en el último rato de tropezón, perdóname. En el segundo alargue, en el tercero. O sea, no era la contundencia del mundial anterior, que era una máquina Argentina. Ahora contra Cabo Verde al final, con polémica, final polémico, con Egipto no les anulan, o sea, como sufriendo, ¿no? Como sufriendo. A diferencia del mundial anterior, que francamente era el mejor equipo y así se Pero demostró. perdieron con Arabia. Eso no ha sucedido esta vez, ¿no? Entonces todo tiene sus Sí. lados, ¿no? Todo tiene Oscuros sus y lados. claros. Entonces, para hacer predicciones, creo que Inglaterra es más fuerte como para ganar a Argentina. Pero en este nivel de fútbol, y los cuatro últimos, los cuatro finalistas son los primeros cuatro del mundo. O sea, es increíble, Sí. ¿no? Es chistoso eso. ¿sí? Exactamente, sí. O sea, los primeros cuatro, cualquier cosa puede pasar, cualquiera puede ser campeón de los cuatro. Son los equipazos. Son los cuatro. equipazos, los cuatro pueden ser. Todavía tengo la impresión de que Francia es un poco más fuerte, pero siempre... Yo estoy seguro que Francia es el Sí, mejor sí, de sí, todos. sí, es el mejor, pero los no mejores garantiza, pierden. pero no, No garantiza. no Esto es garantiza. fútbol, sí. Exacto. En todo caso, tus resultados, ¿cuáles serían? Apostemos aquí machamente frente a las cámaras. Ya. A ver, ¿Con resultado o solo con score más? score. Ya, Inglaterra 2-1 a Argentina, Pero yo no decía por deseo, una cosa objetiva, objetiva. no solo por deseo, pues. Y Francia 2-1 a España. Yo voy a, sí, definitivamente, predecir con deseo más que con... Sí, España gana 2-1 a Francia. ¿Ah, Fíjate sí? lo que estoy- Wow. Es mucho deseo, ¿no? Ya. No voy a negar. Y Argentina gana 2-1 a Inglaterra. O sea, vamos a tener una final, tendríamos una final Argentina-España. Sí, Wow, ¿y ahí qué pasaría? Argentina sale campeón. Argentina. En mi predicción tendríamos Francia, Inglaterra. Inglaterra Y sale y Francia. sale Francia. Ese es mi. 50 vamos a- pesos frente a las 50 cámaras. pesos frente a las cámaras. Ya está. Listo. Dale. Ahí está. Pero ahora que me ayuden nuestros colegas para que vayamos a ver las protestas de Suiza después del partido. Es una cosa brutal, ¿no? Esto. A ver si ahorita lo vamos a ver. Ahí mira. Graves disturbios. Graves disturbios, sí. Ahí está la, Graves ahí está disturbios la en Suiza tras situación. la eliminación. Ahí está la situación. Y mira. Oh. ¿Qué ha pasado? Vuelva. Fíjense esa agresión. Fíjense ese espíritu agresivo. Ahí se Ah. nota, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. No son Mira, las hordas suizas. Han votado. ¿Te has dado cuenta, no? Ha votado. Es una cosa horrible, es una cosa violentísima. Votan el basurero, ¿no? Qué increíble. Y además un basurero vacío, bueno, no importa, basurero pero vacío. igual. Torpes, una fea No, reacción. fea reacción, fea Criticable. ¿No? Sí. Además, qué mal perdedor, ¿no? Una persona que haga eso, ¿no? Malos Sí, perdedores. admitan. Bueno, eso es Suiza. Ahí está. La calidad absoluta. Ahí está, un hermosísimo país que hemos tenido la suerte de conocer. Bueno, vámonos al corte y al retorno nos toca Wilson Santamaría. Sí. Gracias. ¿Por qué digo gracias? Hasta al final. No sé. No, retiro las gracias, sí. Y- Nos vemos en un... Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Por Entel
Sí, y con Entel es para todos. Ya está lista la comida. ¿Y el partido? Sí, yo me encargo del partido. ¡Vamos, vamos! El mundial es para todos y lo vives a donde vayas. Fútbol sin límites, solo con Entel. Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros. Este programa va por Palenque TV, también por Cristel TV de Tupiza y por todas las redes de Brújula Digital, también por las redes de Sin Maquillaje. Merivaca está con nosotros de 8 a 9, nosotros con Diego de 9 a 10. Y tenemos un entrevistado importante, Wilson Santamaría, que es el viceministro para, ¿lo has dicho? Coordinación legislativa, es decir, la relación que tiene el gobierno con el legislativo precisamente, con el Congreso. Ahí está Wilson, le damos la bienvenida. Gracias por estar en el programa, Wilson. Y la primera pregunta que tengo que hacerte, que es la pregunta que ha estado el fin de semana rondando y es un tema importante. ¿Ha habido o no ha habido al final un rompimiento con Unidad Nacional? ¿Ha habido una diputada de ese partido que ha hecho una declaración más o menos en ese sentido? Después han habido algunas aclaraciones. Si tú pudieras, por favor, decirnos cuál es la situación entre el oficialismo y la bancada de Alianza Unidad, que es la bancada que dirige Samuel Doria Medina. Un gusto, Raúl. Buen día, Diego. Un placer saludarlos a la Gracias. distancia y a la gente que los ve. Bueno, inicialmente creo que es bueno precisar que la Alianza Unidad es en realidad un bloque parlamentario conformado por Unidad Nacional y creemos del exgobernador Luis Fernando Camacho. En ese entendido, igual que ustedes, nosotros hemos conocido una declaración de una parlamentaria de La Paz, que luego ha sido aclarada por el secretario ejecutivo nacional de esa alianza, que ha transmitido que esa declaración, reitero, es una posición particular e individual y que no refleja la posición institucional de la Alianza Unidad, y que por lo tanto ellos mantienen su presencia y participación apoyando al gobierno del presidente Rodrigo Paz. Como que el jueves, al final del día, también se ha realizado una reunión ampliada de parlamentarios que respaldan esta alianza en la que han participado para conocer un poco los retos y desafíos que se van a encarar en el semestre, lo que queda del semestre para esta legislatura 2026, que el propio presidente junto con el gabinete han planteado en materia de proyectos, programas y desafíos que se van a trabajar inmediatamente. Wilson, qué gusto, mil gracias por estar con nosotros. La principal pregunta es, ¿vamos a tener una democracia pactada? Lo que viene en los siguientes días y meses son un conjunto de leyes, ¿no? Es un conjunto de leyes que tienen que ser debatidas, discutidas artículo por artículo, y nada de esto se va a lograr promulgando 2 o 3 decretos, digamos. Se necesita pactos, se necesita un pacto sólido. ¿Cómo estamos enfrentando esto para darle tranquilidad al país? ¿Hay la posibilidad de establecer acuerdos, de dialogar dentro del Congreso? Sí, esa es una buena pregunta. Evidentemente, esta reunión liderizada por el presidente Rodrigo Paz del fin de semana tiene por objeto establecer la ruta por la que van a atravesar las reformas que son importantes y que son urgentes para el país. Se ha establecido, primero, para evitar susceptibilidades, malas interpretaciones y toda esta guerra que se ha enfrentado en el primer tramo del gobierno en las redes sociales, de privatizaciones, venta de las empresas públicas y un montón de patrañas, cambiar la forma que siempre se había establecido, pero que lamentablemente por la urgencia de los tiempos no se pudo poner en marcha. Eso quiere decir que el proceso de construcción normativo se ha definido, sea lo más abierto posible y participativo, sobre todo con los sectores involucrados. Entonces, el Ministerio de Minería, por ejemplo, ya ha hecho una invitación a todas las instituciones del sector minero y a la población que desea participar, que la Cumbre Nacional Minera de 2026 se va a realizar el 22, 23 y 24 de julio en La Paz. Tiene por propósito cabalmente socializar las modificaciones
y la presentación de las normas vinculadas al área, que una vez que se cumpla este procedimiento de socialización, en la que se trabajan y se van a comentar varios temas de esa agenda nacional para fortalecer la actividad minera, la generación de empleo, la seguridad jurídica, la inversión, la innovación tecnológica, pero también la sostenibilidad ambiental para aportar al desarrollo productivo minero, se va a presentar las leyes. Una vez que ese proceso concluya, al que también se está invitando a los parlamentarios vinculados a esas comisiones, el debate pasará a la Asamblea Legislativa. Y en la Asamblea correrá el curso que corresponde en comité, en comisión para ingresar al Pleno, según la Cámara de Origen, para que estos procesos de aprobación, de construcción normativa sean más plurales, sean transparentes y evitemos estas distorsiones que se han generado en este primer semestre con algunas disposiciones que eran beneficiosas, pero creo que el gobierno hacemos un mea culpa ahí por no haber socializado oportunamente las diferentes medidas y disposiciones que son urgentes de tomar. Entonces, con este ejemplo, creo que lo grafico bien, en el caso del tema minero, la cumbre del 22 al 24 será la que finalmente termine de aprobar las disposiciones estructurales. Y el mismo camino iremos avanzando en materia de hidrocarburos y de inversiones, que son los tres ejes fundamentales. Eso se ha discutido en la reunión con la bancada mayoritaria. Perdón, Wilson. Parte de la mayoría. Perdón, Wilson, está muy bien lo que nos explicas porque se van viendo, bueno, digamos, distintos ámbitos de discusión. Pero si tenemos un organigrama, tenemos ahorita 4 leyes que son indispensables: de hidrocarburos, de minería, de inversiones y la de electricidad. ¿Cómo está el cronograma? La de electricidad tendríamos hasta septiembre, la otra de minería tendríamos hasta octubre. ¿Tenemos un panorama claro para relacionarnos con el Congreso, es decir, bien establecido? ¿Cuál es la imagen proyectada por el gobierno? Sí, el gobierno tiene ya un cronograma aprobado por el presidente. Y el desafío es, en este semestre que queda de la legislatura 2026, concluir con esas normas que nosotros le decimos estructurales, pero también con otras normas, ¿no? Las normas están divididas en 3 ejes para el gobierno: las estructurales, las leyes regulares y las leyes económicas, vinculado, por ejemplo, al tema del apoyo de organismos multilaterales, ¿no? El BID, CAF, FIDA, el Banco Mundial y demás. Y las leyes regulares que tienen que ver con ajustes normativos a varias otras disposiciones que trabaja la Asamblea por iniciativa propia, pero obviamente en coordinación con el órgano ejecutivo. Y aquí vuelvo a lo primero. Evidentemente, se trabaja para fortalecer este gran acuerdo nacional con los parlamentarios, pero obviamente también a través de sus liderazgos políticos, el momento que corresponda. Será el presidente el que haga esos anuncios como tiene que ser. O sea, entonces no tenemos el tiempo claro. Digamos, la de hidrocarburos, ¿cuándo estaría terminada? La de minería, por lo menos terminada para empezar a discutirse. Pero ¿cuál es la proyección? Las leyes están concluidas. Lo que pasa es que antes de que las leyes inicien el proceso de socialización, hay normas que cumplir en el órgano ejecutivo por ley. Antes de que una ley inicie su proceso de socialización, debe de haber pasado por UDAPE y luego debe de ser aprobada por CONAPES. Una vez que CONAPES da su visto bueno, ingresa al gabinete y recién se inicia el proceso de socialización. Ya la ley de hidrocarburos, a la finalización del mandato del exministro Medinaceli, ya fue finalizada en su redacción. La ley, los temas vinculados al tema minero también, y de igual manera la ley de inversiones. Están en este proceso de validación, de contrastación constitucional y normativa, que es muy importante antes de iniciar su fase de socialización. Nosotros tenemos el desafío de trabajar y aprobar una por mes al menos, eso está en nuestro cronograma, porque no son las únicas leyes que hay que aprobar, reitero, ¿no? La Asamblea tiene sus propias iniciativas, hay que recordar que está en boga y en discusión los temas judiciales, ¿no? ¿Qué va a pasar con el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia? Tenemos por mandato de la ley, cuando se eligió a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, se incorporó un artículo que le ha dado un plazo perentorio para la construcción del nuevo padrón electoral. Y por lo tanto, eso implica también ajuste a diferentes disposiciones en materia electoral para evitar el desorden que se genera, que cambian candidatos faltando 3 días y luego uno se entera recién cuando son electos, ¿no? Solo como ejemplo. Entonces, hay otras normas que también son urgentes de tratar, que se trabajan desde el órgano del que dependen, pero que obviamente luego se hace en contrastación con el Ejecutivo.
toca a mí entonces ahora con mi pregunta, profesor. En todo este procedimiento, en este proceso de, tú dices primero tiene que pasar a UDAP, etcétera, con APES y luego se socializa y llega al legislativo. Pero ahorita, ¿qué clase de alianza existe? ¿Existe un pacto o es simplemente algo de facto que para cada ley se va a intentar una mayoría? Porque ahora ya son leyes que también van a requerir desde una narrativa para explicarle al país de qué se trata, pero también una negociación con sectores, algunos que se van a sentir afectados. ¿Por qué a 8 meses del gobierno no hay un acuerdo formal, un pacto en el legislativo? Al gobierno no le gusta la palabra pacto, el gobierno prefiere ir ley por ley, cuando parecería que es más simple y más fácil tener un acuerdo, pero no ha habido en 8 meses. Si tú nos los puedes explicar. En la parte que me corresponde, querido Raúl, porque finalmente estos temas de acuerdos obedecen a los líderes de las organizaciones políticas que respaldan al gobierno. Pero en la parte legislativa, si tú te fijas la secuencia con la que se ha estado trabajando, está claro que hay un bloque de mayoría en ambas cámaras que respalda las diferentes medidas que se han estado tomando. Ese bloque de mayoría, con ese bloque de mayoría se realizan reuniones periódicas a través de sus jefaturas de bancada o bancada integrada para explicar el inicio del tratamiento de alguna norma, la modificación de alguna otra, la necesidad de trabajar o apurar alguna disposición que fuera necesaria. Existe un trabajo de coordinación. Obviamente, estos temas estructurales en materia de hidrocarburífero, minero y de inversiones, que yo me animaría a decir que inclusive hay un límite muy delgadito que van a invitar a un debate constitucional, es decir, sobre la vigencia o la modificación de la propia Constitución. Por supuesto que concurre la participación de los líderes políticos, pero esa es una tarea que ha estado encarando el propio presidente de manera personal. Entonces, creo que no soy el llamado para emitir mayor criterio ahí, por responsabilidad y por respeto a la investidura del propio presidente, que será seguramente en el momento oportuno y adecuado el que haga esos anuncios. Uno, dos, sí se hacen y se generan los canales de comunicación respectivos con todas las fuerzas políticas, porque entendemos que ellos comprenden la necesidad y la urgencia de que este tránsito, este cambio de ciclo, exige, el compromiso de todas las fuerzas políticas y de todas las bancadas parlamentarias para encaminar no al éxito del gobierno del presidente Paz, sino para encaminar el país rumbo a la estabilidad. Nosotros ya teníamos esta metodología definida, la ruta, las leyes, los cronogramas, pero obviamente y lamentablemente los conflictos sociales han desordenado ese cronograma de trabajo, han ralentizado varias cosas y han postergado algunas urgentes e importantes que nos han traído hasta el mes de julio. Obviamente ahorita estamos aprovechando el receso parlamentario por mandato de la Constitución para apurar de hacer esos ajustes, contrastaciones y una vez que concluya el receso, enviar a la Asamblea para que inicien con su trabajo como corresponde, continúen con el trabajo legislativo. La última, Wilson, antes de terminar la entrevista y te pido brevedad. Entonces, cuando tú dices que hay bloque de mayoría, ese bloque de mayoría ya está establecido, o sea, como que ya no se necesita entonces una alianza formal, porque este bloque de mayoría va a seguir trabajando. ¿Y qué fuerzas lo componen? Bueno, en la práctica, al momento de las votaciones, tú observarás que existe el respaldo de la bancada de Alianza Unidad, de la bancada parlamentaria de Súmate y del propio PDC, con el que llegas a tener la mayoría y pases los votos necesarios. Obviamente, estas leyes estructurales van a requerir acuerdos políticos con los liderazgos, pero sobre todo con los sectores, ¿no? El tema minero está claro que siempre genera raspones, los temas ambientales, y obviamente eso va a implicar una serie de acuerdos. O en materia hidrocarburífera, cada sector siempre tiene sus componentes que son un poco más complejos. La distribución, por ejemplo, de las alícuotas, los impuestos, van a ser parte de un gran debate con las entidades territoriales, las universidades, las gobernaciones. Pero eso va a pasar finalmente por un gran acuerdo nacional, ¿no? En el que se trabaja, en el que se avanza, y te reitero, Raúl, no soy el indicado, yo creo que llego hasta ahí. Ya la siguiente
a la siguiente escalera, creo que corresponde a otras instancias anunciarlo el momento que corresponde, pero se trabaja con mucha intensidad para un gran acuerdo que permita la viabilización de estas disposiciones y el beneficio del país. No es el presidente el que se beneficia o el gobierno, se trabaja en beneficio de los bolivianos. Excelente, Wilson. Muchas gracias por tu participación en el programa. Nos has dado información importante, útil y creo que esclarecedora también, no solo para nosotros, no importa, nosotros no importamos, importa a la gente. Así que bien, gracias. Buena información. Gracias, Wilson. Un gusto, a las órdenes cuando seamos convocados. Ya charlaremos próximamente sobre el contenido de las normas. Seguro, gracias. O sea, interesante, una ley por mes, o sea que hasta fin de año tendríamos las... Ha dicho claramente, una ley por mes. Una ley por mes. A fin de año deberíamos estar con una Navidad con todas las leyes dentro. Exacto. Y otra cosa que ha señalado es que sí van a haber acuerdos políticos con los líderes porque son leyes estratégicas, ¿no? Entonces eso también es interesante. Sí, ¿no? una pequeña reflexión, déjame. ¿Qué hubiera pasado? Estoy exagerando posiblemente en el comentario, pero es imprescindible hacerlo de una manera lo más didáctica. ¿Qué hubiera pasado si el 85 Víctor Paz Tensoro no fijaba un acuerdo en el Parlamento para aplicar el 21060? Te quedabas con el decreto, seguramente la COP te hubiera hecho anular el decreto y bye bye Brasil. ¿Qué ha pasado con el 5503? Te lo cuentan además actores, que no digo nombres, no digo de la oposición necesariamente, sino de los aliados, de Samuel, que no tenían idea del decreto, jamás lo habían leído, nunca. Terrible. Era la cosa más tecnocrática realizada en una oficina seguramente de la presidencia, sin acuerdo parlamentario. ¿Qué sucedió? Fuiste, por supuesto, objeto de los ataques de la COP que te hizo finalmente retroceder. ¿Te imaginas tú si hubiera habido un pacto? Digamos que hubiera habido un pacto sólido ya con mayoría. ¿Se aplicaba el 5503? Seguro. Seguro. Porque también los errores que contenía el 5503, que eran varios, y algunas cosas que tomaba, tomaba atribuciones de leyes y de la propia Constitución, eso se hubiera corregido antes, pues. Porque como le tienes que mostrar a tus aliados, ¿no es cierto? Claro. Les muestra a tus aliados y alguno dice, oye, pero esto no es así, esto no, etcétera. También en una parte, ¿te acuerdas? Decía, la presente ley, no, es decreto. O sea, ¿cómo se les pasa eso, no? ¿Cómo se les pasa ese error de forma, no? Alguien hubiera dicho, no, pues, pero no es ley. Que no se les pasa, algo han hecho, ¿no? Han debido haber algo mezclar cosas, han debido... Copy-paste, y ChatGTP y Gemini. Sí. Porque había repeticiones. La numeración estaba mal. Después iba a... ChatGTP, queremos una ley para poder resolver el problema de la gasolina. Haznos una ley que tenga 120 páginas. Y a Gemini, hazme un decreto supremo, y después han sumado, entonces decía esta ley, este decreto. Sí. O sea, al final es piña entre ChatGTP y Gemini. No es culpa del gobierno, es culpa de la tecnología. No son dos ministros que están en pugna, son dos IAs que están en pugna. Sí, entonces... Pero insisto, si hubiera habido un acuerdo... Sí, la importancia de los acuerdos acá, y es un tema que hemos venido tratando en este programa, y de algún modo el gobierno ha estado eludiendo eso, que no se entiende bien por qué, pero también, como el mismo viceministro dice, cuando se han presentado iniciativas han tenido mayoría. Las tendrán también para las leyes estratégicas sin lo que tú dices, te presento esto, nunca lo han leído, ahora prueben. Eso no va a haber. Eso no va a haber. Tienes que pactar. Claro. ¿Cuál es la razón para que no haya pactado para el 5503? Si el presidente tiene alguna animadversión contra sus opositores, contra sus potenciales aliados, don Tuto y don Samuel, no hay duda. Si no, no se entiende. Si no es una cuestión hasta de infantilismo político, ¿no? Pero bueno, eso es. Bueno, ahora sí, habías anunciado el tema de la sección que nosotros le llamamos internamente sección Illimani, pero es la sección de los temas importantes de lo que hacen al país, ¿no? Exacto, es que el primer tema fue Illimani, de ahí nos hemos quedado con ese nombre, internamente así lo conocemos, pero tú hablabas ahora del tema de las inversiones, ¿no? Sí, quiero hablar de eso, porque me parece realmente relevante. ¿Cuáles han sido las inversiones para Bolivia durante los 20 años del masismo? Si el proceso de cambio es un proceso multiplicador de emociones, y en China saben lo que está pasando con Evo Morales, y en el norte del Congo están enterados de que estamos avanzando,
No. Si vemos solamente las inversiones, Bolivia en los últimos años ha tenido el 10% de las inversiones extranjeras. Tú dirías, 10% es poquito, pero no está mal. Finalmente, el 70% se van entre México y Brasil, que son dos monstruos, ¿no? Entre ambos juntos te suman 330 millones, digamos. 330,000. No, 330 millones de habitantes. Ah, perdón, Dios. Sí, perdón. Es que no, Perdón. sí, bien que me aclaras más bien, disculpa. ¿Qué sucede de este lado? Tenemos por lo menos el 3% de inversión. No. El 1%, ya uno. No. De toda la región, ya. De toda la región. Tenemos el 0,3% de la región. O sea, ese proceso de cambio del que están enterados en China, en Egipto y todo el mundo, no existe. Si mañana desaparecemos, no se entera ni siquiera Argentina. De qué horror. O sea, no se entera ni siquiera Chile. No existimos. Es el 0,3% de la inversión extranjera. A nadie le interesa invertir en Bolivia. La constitución que hemos promulgado el 2009, con todo lo preciosa que podía ser, lo único que ha hecho como rasgo distintivo es ahuyentar las inversiones. Claro. ¿Cuánto tiene nuestro gran enemigo, Chile? 20,000 millones de inversión extranjera. Tú dirás, bueno, es que es más grande que nosotros. Es el doble de nosotros. Y eso menos. Claro, menos del doble. Son 19 millones. 20,000 millones. Es decir, si tuviesen la población... ¿Y Bolivia? Bolivia, 248 millones de dólares. Perdón, no he dicho de Bolivia. 20,000 millones a 248. ¿Qué significa eso? El 1% de lo que tiene Chile como inversión extranjera lo tiene Bolivia. Podemos desarrollarnos así. ¿Cuánto tiene Brasil? 70,000 millones. Bueno, Brasil tiene 215 millones de habitantes, está bien. Pero igual, si tú lo haces en promedio y esos 215 los ajustas a los 12 millones de bolivianos, Bolivia estaría recibiendo, de acuerdo a los estándares brasileños, 3.500. Claro. Es decir, por lo menos 12, 13 veces más. Y según los estándares chilenos, 10,000 millones. Por supuesto. Imagínate, y eso recibimos 248. Claro. Entonces, realmente es una vergüenza y el proceso de cambio puede ser muy publicitado, ¿no? Con bombos y platillos, pero a nadie le interesa. Nadie realmente siente el proceso de cambio. Vamos a invertir esa patria hermosa. Nadie viene, no ha venido nadie. Han ahuyentado a todo el planeta Tierra. Eso ha hecho el masismo. Todo el planeta Tierra fuera, ha escapado de Bolivia, no le da la gana de invertir, porque no es seguro invertir en Bolivia. Correcto. Esa es la herencia brutal del masismo. Claro. Ahí yo creo que tenemos que ver algunas cosas, ¿no? Este tema de que en la Constitución boliviana, la de 2009 que tú mencionas, no se puede ir a un arbitraje internacional, dice la Constitución. Exactamente. Y por lo tanto, un inversor que va a venir aquí con 200, 300 millones de dólares va a decir, pucha, a ver, si me meto en un lío con esa justicia en la que no confío y no puedo ir a un arbitraje, entonces prefiero ni ir, ¿no ve? Entonces, ese es uno de los temas muy, muy serios, ¿no? El otro, la retórica que hemos tenido durante tantos años de estos 20, les vamos a cobrar más impuestos. Esta cosa falsa del 80-20 para los hidrocarburos que nunca se cumplió, pero se quedó como en el imaginario de los bolivianos también. Y también a nivel internacional. Ahí cobran tanto impuesto que para qué me voy a ir a meter ahí, ¿no? Sí. No tiene sentido. Y luego la seguridad jurídica en general, pero la forma como funciona el país también, que eso trasciende al MAS, lamentablemente, y es de todo el país. 53 días de bloqueos. ¿Para qué? O sea, tengo que sacar mi producción y 53 días voy a estar detenido. Exacto. O sea, los problemas del país también, nuestro desorden, nuestras protestas, todo eso sumado hace esta situación dramática que tú estás mencionando. Bien que lo dices, terrible. Situación política, situación constitucional, situación impositiva. ¿Qué más has dicho? Has dicho 4 cosas. Pero bueno, en todo caso, eso nos demuestra que somos un islote perdido en el continente sudamericano y americano. Sí. Realmente no existimos. Claro. Es muy duro decirlo. Y en el tema de la economía realmente es así. Si nosotros tenemos, imagínate, tú mencionas que tenemos 20,000 millones tiene Chile de inversión, has dicho, ¿no? Sí. Y Bolivia 248 millones, o sea, un poquito más del 1% de lo que tiene Chile. Sí. Terrible, 1% de lo que tiene Chile, o sea, y 0,3% a nivel internacional. Pero fíjate, llega todo el mundo a Chile casi ronceando, digamos, se frenan para no seguir. Exacto, para no pasar la cordillera. No pasar la cordillera. Claro. Y también Perú. Perú también recibe muchas inversiones, ¿no? No me acuerdo ahorita el dato, pero era como era 8,000 millones, 8,500 millones. O sea que igual es una cifra importante. Sí. Y el presidente Paz decía el otro día algo que es cierto en su reunión con el Mercosur.
Nosotros exportamos 5.000 millones de dólares, y lo decía Hausman el otro día también con Mary Back acá, el programa. 5.000 millones de dólares exportamos en minería, pasamos la frontera a Perú, que es la misma formación geológica, la misma cordillera, y en Perú son 10 veces más, 50.000 millones, y en Chile 60.000 millones. Entonces, ¿cómo nos falta realmente que haya inversiones importantes en minería, ¿no es cierto? Y que no dejemos todo a los cooperativistas mineros que no tienen la tecnología, más bien dañan el medio ambiente y no tienen capacidad para hacer proyectos grandes. Misma geología, misma montaña, pero del otro lado, 10 veces más en el caso de Perú y 11 veces o 12 veces más en el caso de Chile en exportación minera. Y eso que Bolivia, obviamente, es un país minero desde hace, no sé, 500 años o más, ¿no? Claro, se ha creado a partir de la minería. De la minería. Sí, el centro motor de la creación de este país, ¿no? Exactamente. Es el puntal, digamos, de desarrollo de lo que viene después y se llama Bolivia. Exacto. Pero no logramos, aún siendo los precursores en la exportación de la plata, nos hemos quedado peor que en esa época. Mucho peor, claro que sí, mucho peor. Aquí ya nos hacen una seña de que estamos casi llegando al final del programa. Entonces, estamos casi en fiestas julias, ¿no? Bueno, no, en fiestas julias, ya estamos en el mes de julio. Prontito va a ser la verbena, que es el 15, el 16 es el día feriado, primer gobierno independiente de las Américas, ¿no? Exactamente. En Sucre hay el primer grito libertario, pero en los últimos y los últimos luego. Pero el primer gobierno, aunque breve, de Murillo, un gobierno autónomo independiente de las Américas, fue La Paz. O sea, una cosa importante, interesante, que debe llenarnos de orgullo. Pero a ver, veamos, porque esta es una nota de Angie Mariaca que ha hecho sobre la verbena y qué deberíamos tener. Me parece muy bien los grupos porque igual son muy geniales, tocan, o bueno, tienen muy buenas canciones. Hoy salimos a las calles a preguntar a los paceños qué opinan de los grupos de cumbia que se van a presentar en la verbena. No conozco todos los grupos, el que sí conozco serían los Turrománticos. Y yo creo que sí van a dar, ¿no? un buen show, porque tienen varias canciones conocidas. Tal vez otro grupo que a mí me gusta, un poquito alejado de lo que es la cumbia, sería Octavia. Me encantaría verlos allí. Sí, conozco a los grupos, pero lo que no me parece muy bien es que la verbena, más que todo, está mucho la productora de Ibiza y de Tito Yumbre, entonces como que todo va en ellos, ¿no? Pero también está bien porque los grupos tienen buen rating en sí, entonces son buenos grupos, entonces también por eso les están trayendo. Creo que esta verbena sí se han preparado más que otros años y va a estar muy divertido, ¿no? Solamente que como son del mismo género, van a ser los mismos temas, tal vez ahí como que un poquito es un punto en contra, pero es muy divertida la música que ellos tienen y tienen también un buen show. Y la música nacional, el folclore igual, puede ser que haya falta, ¿no? Este año Calamarca o los Carcas tal vez, era que podrían estar en la verbena y hubiera sido perfecto. Ahí lo que la gente opina, deberían estar Octavia, un grupo de rock, sí, ¿no? Los Turrománticos. Los Turrománticos. ¿Oyes tú? Los Turrománticos. La verdad que ignoro. ¿Tú conoces los Turrománticos? Claro, ¿sí? Claro. ¿Cuál pieza es la que conoces? Estoy contigo, vidita. ¿Sí? Sí, ese es hermoso. Bien. Pero ahora no sé, otra nunca he escuchado pero gran nombre, ¿no? Los Turrománticos. Muy bueno. Otra persona decía ahí debería haber música folclórica también para que no sea este chichafest del que está hablando la gente, ¿no? Que solo parece ser cumbias. Pero igual genera una expectativa y... Yo no critico, bienvenido. Bienvenido. Como decíamos, las fiestas son buenas, generan actividad económica, etcétera. Hemos llegado ya al final del programa. Gracias a todos. Ha sido, creo, un buen programa, Diego. Seguro que sí. Si nosotros no nos alabamos, ¿quién nos va a alabar? Lo has hecho fantástico. Tú mucho más. Gracias a todos. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. ¿Por Entel? Sí, y con Entel es para todos. Ya está lista la comida. ¿Y el partido? Sí, yo me encargo del partido. ¡Vamos!
para todos y lo vives a donde vayas. Fútbol sin límites, solo con Entel. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFIC.